La Amazonía es uno de los ecosistemas más ricos del planeta, por lo que en el último tiempo se ha vuelto un punto estratégico a nivel geopolítico global. La pregunta es, ¿por qué a pesar de todo esto, por qué después de tantos años y tantos esfuerzos la Amazonía sigue tan amenazada? Vamos a tratar de entender esta contradicción a través del análisis de quiénes se encuentran involucrados, qué buscan, bajo qué reglas actúan y cómo las decisiones que toman repercuten en la región. Detengámonos primero en esta breve línea del tiempo con los principales hitos. En 1980, Brasil estableció una política de no contacto para proteger a comunidades indígenas vulnerables, impulsada por la Fundación Nacional del Indio, organismo responsable de proteger los derechos de los pueblos originarios en Brasil. En el ámbito internacional, las cosas se estancaron, hasta que en 2008 se creó el Fondo Amazonía, para promover el uso sostenible de la selva. Un fondo internacional con el objetivo de reducir la deforestación y fomentar el desarrollo sostenible en la región amazónica, financiado principalmente por Noruega y Alemania. También, en 2019, los países firmaron el Pacto de Leticia por la Amazonía, para coordinar múltiples países, entre ellos Brasil, Colombia, Ecuador y Perú, para proteger el bioma en la Amazonía. En 2021, Ecuador se convierte en el primer país amazónico en firmar un acuerdo con LIF, una asociación dedicada a detener la deforestación tropical. Por otro lado, la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza vota a favor de conservar el 80% de la Amazonía y las Naciones Unidas destinan un gran presupuesto para ayudar a los pueblos indígenas y proteger sus tierras. Empiezan a alinearse metas globales, fondos y derechos indígenas. Un año después, en 2022, Lula fue reelecto en Brasil y reanudó pagos de Noruega y Alemania al Fondo Amazonía. Esto posibilitó que Brasil, el Congo e Indonesia se alíen con el fin de obtener financiamiento para restaurar ecosistemas críticos. En 2023, los 8 países amazónicos acordaron una agenda conjunta para la protección de la selva tropical, marcando un compromiso político sin precedentes para actuar frente a la crisis ambiental. A pesar de años de acuerdos, alianzas y financiamiento, la Amazonía seguía bajo presión. Parecía que los internos de cooperación nos estaban llevando al camino correcto, hasta que en 2024 todo se prendió fuego. La Amazonía sufre incendios y sequías extremas. Noruega responde con un nuevo aporte económico de $60 millones al Fondo Amazonía. En 2025 se impulsa el Tropical Forest Facility, un mecanismo internacional que busca canalizar inversiones públicas y privadas para la protección de selvas tropicales. La esperanza sigue viva, la pregunta es si estos fondos lograrán llegar a donde más se necesitan. Ahora bien, cuando hablamos del Amazonas, no hablamos solo de la flora, la fauna y las problemáticas ambientales. Detrás de esta selva hay un tablero político complejo, lleno de actores con intereses distintos. Empecemos por los protagonistas principales, los estados amazónicos: Brasil, Bolivia, Perú, Colombia, Ecuador, Guyana, Surinam y Venezuela. Por un lado, buscan crecer económicamente y eso muchas veces se encuentra impulsado por actividades extractivas. Por el otro, algunos de los países que la conforman intentan equilibrar este desarrollo con políticas de conservación ambiental. Pero, ¿se puede tener todo? Bueno, Colombia, por ejemplo, intentó un balance con el lanzamiento de su iniciativa Corredores de Protección del Jaguar, cuyo objetivo es la mantención de la conectividad entre áreas de conservación y la facilitación del movimiento de estos animales. Por otra parte, gobiernos no amazónicos como Alemania y Noruega cumplen un rol muy importante en la participación como donantes cruciales del Fondo Amazonía, cuyo objetivo es financiar la protección de la selva, ya que son influenciados por el interés global de terminar con el cambio climático y proteger la biodiversidad. Otros actores fundamentales son las organizaciones internacionales y ONGs, como la ONU, el Banco Mundial, WWF, Greenpeace, Amazon Watch y The Nature Conservancy. Estas entidades buscan detener la deforestación, prevenir incendios y proteger a las comunidades indígenas. Su interés se centra en preservar al ecosistema y denunciar prácticas ilegales que amenazan su equilibrio. No debemos olvidarnos de las instituciones regionales como la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica y el Instituto Nacional de Pesquisas de la Amazonía, cuyo propósito es coordinar esfuerzos de cooperación entre países a través del monitoreo del territorio, la reforestación y fortalecer las capacidades locales para la conservación. Por último, pero no menos importante, tenemos a los líderes políticos, protagonistas que remarcan la grieta ideológica entre aquellos que priorizaron las políticas extractivistas que favorecieron la explotación de recursos, como Evo Morales y Jair Bolsonaro, y los que impulsaron las medidas orientadas a la conservación y cooperación internacional, tal como Lula da Silva. Pero, ¿y si bajamos aún más la lupa? ¿Por qué más allá de países, tratados y organizaciones hay lo que muchas veces se pasa por alto, las personas que toman las decisiones? Sí, los líderes políticos. Muchos líderes sostienen con firmeza posturas que chocan directamente con la evidencia científica, como negar el cambio climático. Además, hay algo que pesa y mucho en política: el deseo de reconocimiento. A veces, firmar un tratado suena bien en los medios, aunque no se cumpla ni la mitad. Y como resultado, tratados que quedan en el papel, y fenómeno cada vez más común, los free riders, es decir, países o líderes que se benefician de los esfuerzos ajenos, sin importar casi nada.
A esto se suman también factores psicológicos que afectan la toma de decisiones. Según Daniel Kahneman, muchos líderes actúan influenciados por sesgos cognitivos, como el sesgo de confirmación, el exceso de confianza o la simplificación de escenarios complejos. Estas distorsiones pueden llevarlos a ignorar evidencia científica o minimizar las consecuencias ambientales de sus decisiones, como ocurrió en los gobiernos de Bolsonaro o Morales. Desde el enfoque político, el modelo pluralista permite entender cómo actores no estatales presionan e intervienen en la política pública. Por ejemplo, los guaraní, en Ecuador, lograron judicializar decisiones del Estado por falta de consulta previa, logrando frenar explotaciones en su territorio. Pero para entender realmente por qué la región sigue bajo amenaza, no alcanza con mirar a las personas. También hay que observar cómo interactúan los actores entre sí, qué reglas los regulan y qué instituciones intentan ordenar este escenario. La explotación intensiva del Amazonas comenzó al principio del siglo XX, con la extracción de caucho y madera, así como la deforestación para la agricultura y la ganadería, apoyada por los gobiernos que consolidaron sus modelos de exportación a costa del bienestar de la región amazónica. Estas prácticas terminaron generando crecientes fricciones entre estados y ONGs, como Greenpeace y Amazon Watch, que han denunciado públicamente a empresas vinculadas con la sobreexplotación de los recursos regionales, presionando a empresas que apoyan estas actividades extractivas para que se abstengan. A esto se le suman las comunidades indígenas que han demandado judicialmente a los estados por autorizar la destrucción del medio sin consulta previa. Está claro que los estados amazónicos, con sus actos egoístas, están haciendo más enemigos que aliados. Sin embargo, no todas las acciones estatales van en contra de la Amazonía. Desde los 90 llevan firmando una extensa serie de tratados internacionales e intranacionales para contribuir a la causa, y aunque son muchos los existentes, nuestro top 3 se compone por, en primer lugar, el Acuerdo de París firmado en 2015, el cual compromete a los países amazónicos a reducir la deforestación como parte de la lucha contra el cambio climático. En segundo lugar, la Convención sobre la Diversidad Biológica en 1992, que busca la conservación de la biodiversidad, el uso sostenible de los recursos naturales y la distribución equitativa de sus beneficios. Y en tercer lugar, el Pacto de Leticia por la Amazonía, en 2019, un acuerdo firmado por países amazónicos para coordinar la protección del bioma. A nivel estatal, estos países dependen económicamente de la exportación de los recursos naturales, por lo que los gobiernos, democráticos o autoritarios, priorizan su propio crecimiento económico por encima de la conservación ambiental. Adoptan medidas extractivistas, desplazando las políticas ambientales efectivas a la que se les sobrepone la prioridad gubernamental de la agricultura y exportación. En un mundo globalizado de naturaleza anárquica, los estados eligen comercializar sus recursos naturales para sobrevivir y crecer económicamente a costa de sus ecosistemas. Estos extraen recursos con la expectativa de que los demás se encarguen de cuidar el resto de la región, desarrollando una especie de parasitismo. Por ese mismo motivo, cada estado actúa empujado por el egoísmo, y a pesar de las instituciones que pretenden condicionar sus actividades, con soft law, que a menudo es violada por las decisiones de los líderes estatales que salen impolutos, sin ningún tipo de sanción, al no existir una autoridad que se encargue de ejercer el monopolio de la fuerza para que todos cumplan la norma. Recapitulando, en definitiva el Amazonas es un territorio geoestratégico clave, muy rico en recursos naturales de vital importancia para la actual industria, lleno de la más amplia biodiversidad que, a pesar de su relevancia, sigue bajo permanente amenaza debido a que los estados que ejercen su soberanía sobre este territorio tienden a priorizar su desarrollo económico, impulsados por actividades extractivistas y motivados por la presión de los mercados internacionales. Esta situación genera así tensiones con los acuerdos e instituciones ya mencionados que, comúnmente, funcionan más como soft law. Justamente, estas se ven condicionadas bajo la naturaleza anárquica y competitiva del sistema internacional, que conduce a tendencias egoístas por parte de los líderes estatales, protagonistas de la escena mediática, que asumen diversas posturas sobre la problemática que los acontece y toman medidas al respecto en base a sus propios ideales y objetivos. Muchas veces, reforzar el free riding, que dificulta tanto la toma de medidas efectivas como la cooperación. En definitiva, las discrepancias entre organizaciones internacionales, líderes políticos e instituciones, así como su deficiente manejo de la situación ambiental, conduce a que la Amazonía, a pesar de su vitalidad, actualmente corra peligro.